Entonces resulta que el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c es una expresión particular que se puede factorizar si se cumplen con estas cuatro condiciones. ¿Listo? Estos cuatro apuntes que tenemos acá son las, los aspectos que tenemos que verificar antes de entrar a utilizar este método de factorización. Este caso de factorización Este caso de factorización, entonces lo utilizamos cuando se cumplen estas cuatro condiciones. Vamos a recordarlas, a retomarlas rápidamente. Bueno, antes de esto, el polinomio tiene que estar ordenado, ¿listo? Primero el término al cuadrado, después el término que no está al cuadrado, después el otro término que no tiene letra. ¿Listo? Entonces, primero ordenarlo. Después de estar ordenado, entonces procedemos a verificar estas cuatro condiciones. Entonces, la primera, el coeficiente del primer término es 1. Quiere decir que en esta expresión, aquí donde está el término al cuadrado, no debe haber un número. O sea, aquí no puede ser 2x al cuadrado, 5x al cuadrado, no. Tiene que ser la letra elevada al cuadrado, ya, sin coeficiente. ¿Listo? El coeficiente debe ser 1, por tanto no se escribe. Esa es la primera condición. La segunda condición es que el primer término es una letra cualquiera elevada al cuadrado. Aquí yo le agregaría que puede estar elevada a cualquier exponente par. ¿Listo? A la 2, a la 4, a cualquier exponente par. Pero por ahora vamos a trabajar con el cuadrado para hacernos una idea del caso de factorización. Entonces, eso lo vamos cumpliendo. X elevado al cuadrado. Pero no necesariamente es X. Puede ser cualquier letra elevada al cuadrado. ¿Listo? El segundo término tiene la misma letra que el primero. Entonces, fíjense que el primer término tenía x al cuadrado, ¿cierto? Tenía la x. El segundo término tiene también la x, pero sin el exponente. El exponente es 1, ¿listo? Entonces, el exponente del segundo término va a ser la mitad del exponente del primer término. Entonces, como aquí el exponente del primer término era 2, entonces el exponente del segundo término es 1, por eso no se escribe. Y tiene cualquier coeficiente, por eso aquí existe este b. Y puede ser tanto positivo como negativo, o sea, ahí es indiferente, puede ser más o menos, no afecta. ¿Listo? Tendríamos entonces la tercera característica, la tercera condición. Y la última es que el tercer término es un término independiente, es decir, que no tiene letra, y puede ser positivo o negativo. O sea que en esta expresión vamos a encontrar que vamos a tener más o menos, cualquiera de los dos signos, un número cualquiera, una cantidad cualquiera. Puede ser decimal, puede ser fracción, puede ser entero, pero por ahora vamos a trabajar con enteros y con fracciones principalmente. ¿Listo? Esas son las características. Si se cumplen esas cuatro cosas, entonces el procedimiento sería el siguiente. ¿Listo? Entonces el procedimiento para utilizarlo son cuatro pasos. ¿Listo? Entonces, entonces el primer paso es, vamos a descomponerlo en dos binomios. ¿Listo? Vamos a descomponerlo en dos binomios, pero vamos a construir los binomios. ¿Listo? A eso tenemos que llegar. Entonces, el primer paso es descomponerlo en dos binomios, donde el primer término es x. ¿Listo? En este caso, bueno, es la letra que esté al cuadrado, pero sin el cuadrado. ¿Listo? Entonces, la raíz cuadrada, es más, voy a escribir eso, es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. ¿Listo? Ese es el primer paso. Luego de hacer eso, entonces pasamos al segundo. En el segundo paso, lo que debemos hacer es que en el primer, en el primer factor, o sea, en el primer paréntesis que utilicemos, entonces vamos a escribir, sí, escribir el signo del segundo término.
del trinomio. ¿Listo? Y en el segundo factor, o sea, en el segundo paréntesis, entonces vamos a escribir, se escribe el signo que resulte de multiplicar los signos. Solamente vamos a multiplicar los signos del segundo y tercer término. Evidentemente, segundo y tercer término del trinomio. ¿Listo? Ese va a ser el segundo paso. Tercer paso. Entonces, el tercer paso, este se divide en dos partes, ¿listo? Entonces el tercer paso, punto uno, que es una opción, y el tercer paso, punto dos, que es la otra opción. ¿Listo? Entonces, en el tercer caso, en el tercer paso, punto uno, vamos a ver, si los signos son iguales, ¿a cuáles signos me refiero? A el signo que resultó acá y al signo que resultó acá. A esos dos signos son a los que me refiero. Entonces, si esos signos son iguales, entonces se buscan dos números que sumados de el coeficiente del segundo término y multiplicados de el coeficiente del tercer término. ¿Listo? Entonces, si los signos son iguales, entonces debo buscar dos números que al sumarlos me den el coeficiente del segundo, o sea, me den B, y al multiplicarlos me den el coeficiente del tercero, o sea, me den C. Y el 3.2 es la misma idea, pero si los signos son diferentes. Entonces, si los signos son diferentes, ¿sí? Eh, entonces hay que hacer exactamente el mismo procedimiento que está en la parte superior, pero en vez de sumar los que están, en vez de sumar, hay que buscar dos términos que se resten. ¿Listo? Entonces vamos a escribir eso. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos los cuatro pasos. En esos cuatro pasos consiste el, el realizar la factorización por este caso. Vamos a hacerlo de manera práctica. Ahí los pasos pues se ve que como si fuera un procedimiento extenso, pero en realidad no lo es tanto. ¿Listo? Entonces, ejemplos. Vamos a mirar un ejemplo de esa factorización. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de x al cuadrado
más 7x más 10. ¿Listo? Entonces vamos a factorizar este caso. Recuerden que para llegar a hacer el caso de factorización número 6, pues usted debe haber descartado los otros o darse cuenta de las características, que son las condiciones que escribimos en la parte superior, y evidenciar que cumple con todas las características. Entonces miremos, primer término al cuadrado, se cumple. El segundo término con la misma letra, pero sin el cuadrado, se cumple. El tercer término sin letra, se cumple. El primer término, el coeficiente es 1. Entonces, fíjense que aquí no hay nada, o sea que el coeficiente es 1. Ahí estamos cumpliendo todas las condiciones del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, vamos a hacer los pasos, vamos a seguir los pasos. Entonces, el primer paso es descomponer en dos binomios, pero eso es fácil, o sea, ahí ni siquiera tienen que hacer procedimiento. Usted directamente voy a descomponer en dos binomios, es decir, que me quedan dos paréntesis. Ya, aquí va a quedar un binomio y aquí va a quedar el binomio 2. ¿Listo? Un binomio en un paréntesis, otro binomio en el otro paréntesis. ¿Listo? Ya está el primer paso. Ah, bueno, casi. El primer término de cada uno de ellos es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Entonces, el primer término del trinomio es x al cuadrado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado? X. Muy bien, entonces coloco la x en cada uno de ellos dos. Ya, ahora sí terminamos el primer punto. Descompusimos en dos binomios, que es cada uno de los paréntesis, y el primer término de cada uno de ellos es la raíz cuadrada de x al cuadrado, en este caso. Entonces, x en cada uno. Entonces, esa x que está al cuadrado la descompongo, la mitad para un lado y la mitad para el otro. Se acabó. Voy al segundo punto. El segundo paso dice, en el primer factor, o sea, voy a trabajar solamente en este lado, escribir el signo del segundo término. Entonces, fíjense que aquí el segundo término, esperen, borro esto. Fíjense que aquí el segundo término es positivo. Lo acabé de borrar, pero ya lo vuelvo a escribir. Aquí. El segundo término es más 7x, o sea que aquí viene más. Lo único que hago es copiar ese signo. Entonces, este más es el mismo que voy a colocar acá. ¿Listo? Luego, ¿qué hago? Fíjense que tenemos eh, todo lo que dice el segundo paso se reduce en copiar el primer signo, que es el que está ahí, y para el otro paréntesis, entonces voy a multiplicar los signos que tengo. Entonces, este es positivo y este también. Entonces, más por más nos va a dar positivo. Quiere decir que en el otro paréntesis voy a colocar también un positivo. Entonces, recapitulo hasta ahí. Tengo el término que está al cuadrado lo separo en dos. Entonces queda x para un lado y x para el otro. El primer paréntesis lleva el signo del segundo término. Entonces el segundo término era más 7x, por tanto el signo es más. El segundo paréntesis lleva el resultado de multiplicar los dos signos. Entonces más por más da más. Por eso aquí sigue quedando positivo. Ahí vamos. Ya terminamos el segundo paso. Ya terminamos el segundo paso. Ahora, el tercer paso nos dice que si los signos son iguales, 3.1, si los signos son diferentes, 3.2. Aquí debemos elegir uno de los dos. ¿Cuál elegimos? Pues el que corresponda con los signos. Entonces, en un paréntesis me quedó positivo y en el otro también, o sea que voy a utilizar 3.1 porque los signos son iguales. ¿Listo? Entonces, si los signos son iguales, entonces debo buscar dos números que sumados den el coeficiente del segundo. O sea, debo buscar dos números, ¿cierto? Un número A más un número B, de tal manera que sumados me den el coeficiente del segundo término, o sea, 7. Y que multiplicados, esos dos mismos números me den el tercer término, o sea, 10. El que yo coloque, el que yo coloque aquí y coloque aquí debe ser el mismo. El que yo coloque aquí y coloque aquí debe ser el mismo número. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los números que sumados me dan 7? Dos números que sumados dan 7 y multiplicados dan 10. 5 y 2. 5 más 2. Entonces tendríamos que serían 5 más 2 da 7 y 5 por 2 da 10. Como cumple las dos condiciones, entonces en uno coloco el 5 y en el otro coloco el 2 y acabó. Ese es todo el procedimiento. ¿Listo? De esa manera, entonces usted ya ha calculado la factorización utilizando el caso 6 de factorización. ¿Listo? Entonces este era el primer ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo cuando los números no son tan fáciles de encontrar. ¿Listo? Entonces vamos a resolver la factorización de m al cuadrado menos
8m menos 1008. ¿Listo? Entonces, el procedimiento lo iniciamos de la misma manera. Voy a separar, ¿sí? Entonces voy a construir a partir de eso, entonces, dos binomios. ¿Listo? El primer término de cada binomio va a ser la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Entonces tenemos que es m al cuadrado, o sea que va una m para acá y la otra para acá. ¿Listo? Ya está el primer término. Ahora los signos. El primer signo es negativo. Entonces, en el primer paréntesis colocamos el menos. Luego multiplicamos los dos signos. Entonces, menos por menos nos da más. Más. Eso lo colocamos en el segundo término. ¿Listo? Entonces, recordemos, el primer término, entonces, es la raíz cuadrada del término que está al cuadrado en el trinomio. Luego los signos, entonces el signo del primer paréntesis va a ser el signo del segundo término, que en este caso es negativo. El signo del segundo paréntesis va a ser la multiplicación de los signos, entonces menos por menos da más, por eso da positivo. Y ahora hay que buscar las dos cantidades, recordemos, dos números que multiplicados me den 1008, ¿listo? Multiplicados dan C, y esos mismos dos números, bueno, aquí hay que mirar ahorita si sumados o restados, me deben dar 8, ¿listo? Ahora, fíjense que aquí dentro de los paréntesis los signos son diferentes, entonces menos y más. O sea que aquí utilizaríamos el 3.2, que son si los signos son diferentes. Entonces se buscan dos números cuya diferencia sea B, o sea que aquí no se van a sumar sino a restar. ¿Listo? Esa es la diferencia. Si los signos son iguales, como en el ejemplo 1, entonces los dos números que estamos buscando se suman. Si los signos son diferentes, como en el ejemplo 2, entonces los dos signos, los números que estamos buscando se deben restar para que den el resultado del coeficiente de B. Entonces, con esa información vamos a calcularlos, pero bueno, necesitamos dos números que multiplicados den 1008. Es un número bastante grande. Entonces, si nos podemos hacerlo al tanteo, es decir, ahí probando, pues por ejemplo, 1008 por 1. Eso da 1008, pero la resta no da 8, o sea, lejos. ¿Sí? Y podríamos seguir haciendo intentos. Va a ser complicado de encontrar. ¿Listo? La forma más fácil, ¿cuál es? Entonces, la forma más fácil es, usted escribe el 1008, realizamos la descomposición en factores primos. ¿Listo? Solamente con el 1008. Y después jugamos con los resultados que nos den. Vamos a hacer esa descomposición. Entonces, 1008 tiene mitad, porque el último dígito termina en 2, en par, perdón. Entonces, la mitad de 1008. Entonces, aquí podemos hacer la división aquí. Entonces, de izquierda a derecha, ¿no? Como se hace la división. 10 dividido en 2 da 5. Coloco el resultado acá. Luego sigue el 0. 0 dividido en 2 no se puede, entonces coloco el 0 y luego el 8. 0,8 dividido en 2 da 4. La mitad de 1008 es 504. ¿Listo? Podemos hacer la división así o directamente calcular mitades e ir haciendo la división mentalmente. ¿Sí? O, bueno, o aparte. Entonces luego, mitad de 504. Entonces tenemos que la mitad de 5 es 2, pero sobra 1. La mitad de 10 es 5. Perdón, 504 no, 500. Sí, 504. La mitad de 5 es 2. ¿Listo? Ahí está. Luego tendríamos que 2 por 2, 4, 5, 1, sobra 1. O sea que aquí ya ese 0 queda convertido en 10. La mitad de 10 es 5, no sobra nada y la mitad de 4 es 2. Si verificamos, la mitad de 504 es 252. ¿Listo? Y continuamos. La idea es que aquí nos dé 1 en algún momento. Cuando nos dé 1 se acabó. Entonces, luego tienen mitad nuevamente porque termina en número par. 251, entonces mitad de 2 es 1, la mitad de 5 es 2, pero sobra 1, la mitad de 12 es 6, la mitad de 256 es 126. Sigo con la mitad porque el último dígito es 2. La mitad de 126, ¿cuánto es? 63. 63. Muy bien, 63. ¿Listo? 63, si nos damos cuenta, ya no termina en par. Por tanto, no se puede dividir entre 2. Pero 63 lo podemos dividir entre 3. ¿Listo? Entonces, 21. daría 21. 21 lo podemos dividir otra vez entre 3, daría 7. Y el 7 lo podemos dividir entre 3 no, entre 5 tampoco, se tocaría entre 7. Entonces, y daría 1. Aquí tendríamos estos grupos, ¿listo? Estos números. Tenemos todas estas expresiones que estoy aquí señalando, son las que vamos a utilizar. ¿Listo?
¿Cómo las vamos a utilizar? Pues necesito armar dos grupos. Yo sé que todo esto me da 1008, porque pues esa fue la multiplicación que se hizo. Esa es la descomposición. Entonces, la multiplicación de todos estos números dan 1008. O sea que con eso, bien. La multiplicación la tendríamos fácil. Para la resta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar dos grupos. ¿Listo? No importa si tienen igual cantidad de términos, no importa si mezclo los dos con los 3 o con el 7, no importa. Lo que me interesa es armar dos grupos. De tal manera que el resultado de multiplicar un grupo y el resultado de multiplicar otro grupo, la resta me dé 8. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces vamos a organizarlos. Empecemos, por ejemplo, eligiéndolos así como están. Entonces digamos que voy a organizar estos acá y estos acá. A ver. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8. Por este lado da 8. Por este lado, entonces 7 por 3, 21, por 3, 63, por 2, 126. Yo sé que 8 por 126 da 1008, porque utilicé todos los números. O sea que por la multiplicación no me tengo que preocupar. Tengo que preocuparme es por la resta. Acá 126 menos 8 no da 8. O sea que esa agrupación que hice ahí no me sirve. Hay que buscar otra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora yo voy a agrupar estos así. A ver qué me da. Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. El de arriba. Y el de abajo daría 3 por 3, 9, por 7, 63. Esa resta está lejos de dar 8, o sea que todavía no me sirve. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay que comenzar a jugar con los números que quedan ahí. Luego, por ejemplo, voy a organizar estos. Entonces, acá 7 por 3 da 21, ¿cierto? Y aquí sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 3, 48. Eso da 17. Está lejos. Quiere decir que esta organización no me sirve, tampoco. Entonces tenemos que buscar hasta que haya una organización que me sirva. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si agrupo esos tres y los que sobran? Entonces, esos tres que están en azul y agrupo los que quedan acá en rojo. Por ejemplo. Entonces, aquí la única condición es que tengo que utilizarlos todos. ¿Listo? No me puede sobrar ninguno. Por ejemplo, los azules daría 3 por 3, 9 por 3, 18. Perdón, 3 por 3, 9 por 2, 18, ¿sí? Y los rojos sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 7, 8 por 7, 56. Tampoco da 8. Entonces, por ejemplo, los tres primeros, y por ejemplo, podríamos agrupar, no sé, propongo que agrupemos estos. Entonces, los que están en rojo, por un lado, y los que están en azul, por el otro. A ver qué nos da. Entonces, los que están en rojo, 3 por 3, 9, 9 por 2, 18, 18 por 2, 36. Y por el otro lado da 7 por 2, 14, 14 por 2 da 28. Ay, esa resta da 8, ¿no? 36 menos 28 da 8. Entonces, esos números me sirven, ¿sí? No hay otra pareja, ya con esa es suficiente. Entonces ya sabemos que aquí es 36 menos 28 y aquí nos da 36 por 28. Si usted hace la multiplicación, como utilice todos los números de acá, entonces eso va a dar 1008, sin duda alguna. Y la resta da 8. Entonces, ¿aquí qué pasa? Los números ya sabemos que son 36 y 28. Resulta que el 8 es negativo. Quiere decir que en el negativo debo colocar el número mayor. Entonces el 36 viene acá y aquí vendría el 28. Y de esa manera hemos terminado. ¿Listo? Ahí ya quedó resuelta esa factorización. O sea que tener m al cuadrado menos 8m menos 1008 equivale a tener el producto entre m menos 36 y m más 28.